Cuarta parte de Mírame a mí. Capítulo 16. Las cosas que solo se dicen de noche. La tormenta seguía golpeando los ventanales. El mundo afuera era un murmullo húmedo y frío, una sinfonía de viento y lluvia que parecía detener el tiempo. Pero dentro del departamento, entre la luz tenue y el vino que apenas calentaba las manos, había algo más fuerte que la lluvia. Algo que ninguna de las dos podía nombrar, pero que sentían con claridad. Un silencio cargado. Una cercanía que ambas sabían peligrosa, y aún así no se apartaban. Cada respiración compartida, cada leve movimiento, parecía un hilo invisible que las unía y las tensaba al mismo tiempo. Se sentaron en el sillón. No demasiado cerca, pero tampoco lejos. Lo justo para que sus brazos casi rozaran cuando una de las dos respiraba más hondo, y para que la tensión entre ambas se hiciera tangible sin palabras. Rebeca sostenía la copa con ambas manos, aferrándose a ella como a un ancla. Sarocha la observaba un segundo más de lo necesario, intentando descifrar qué pasaba por su mente, qué emociones se escondían tras esos ojos brillantes. «¿Siempre odias tus cumpleaños?», preguntó Sarocha, con la voz suave y baja, como si temiera romper algo frágil con sus palabras. Rebeca soltó una risa pequeña, apenas audible, cargada de melancolía. «No los odio», dijo. «Solo que nunca me han traído cosas buenas. Nunca han sido días fáciles». Sarocha inclinó la cabeza, invitándola a continuar con un gesto silencioso. Rebeca sintió ese permiso, ese estoy aquí que no necesitaba palabras, y respiró hondo. «Mis padres nunca aceptaron quién soy», confesó finalmente. Sarocha parpadeó sorprendida. No esperaba abrir esa puerta tan pronto, pero no se movió. No retrocedió. Simplemente escuchó. «Mi familia es muy conservadora», continuó Rebeca con un hilo de voz. «Mi papá es un empresario conocido en Inglaterra. Mi mamá es abogada. Siempre tuvieron planes para mí. Negocios. Derecho. Comportarme como corresponde. Casarme con alguien competente y suficiente». Sus palabras llevaban un dejo de ironía amarga. Una herida antigua que todavía dolía. «¿Y tú?», susurró Sarocha, apenas acercándose un poco más. «Yo solo quería hacer música», dijo Rebeca, con los ojos brillando. «Y amar a quien quisiera, a quien sintiera, aunque fueran mujeres». Sarocha sintió un leve latido distinto en el pecho, una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo que no sabía nombrar. No podía apartar la mirada. No quería. Cuando lo supieron, me dijeron que estaba arruinando todo. La familia, el apellido, las expectativas, continuó Rebeca. Me dijeron que era mejor que me fuera mientras se me pasaba la tontería. Sarocha la miraba con admiración silenciosa, pensando en la valentía de esa joven que se había atrevido a desafiarlo todo. Así que me fui. Dejé todo, todas las comodidades, todo el futuro que habían planeado para mí. Empecé desde cero, sin renunciar a mí misma. Un silencio profundo cayó sobre ambas. Uno que no dolía, uno que lo decía todo sin necesidad de palabras. Sarocha tragó saliva. «Eres muy valiente», Rebeca dijo, casi en un susurro. «Más de lo que crees». Rebeca bajó la mirada, tímida, sin estar acostumbrada a recibir elogios tan sinceros. Sus mejillas estaban rojas, y un leve temblor en sus labios delataba que sentía algo nuevo. Reconocimiento y cercanía. Sarocha siguió hablando, sin pensarlo demasiado. «No muchas personas se atreven a elegir su libertad. Tú lo hiciste». Rebeca sonrió un poco nerviosa, pero también cómoda por primera vez en mucho tiempo. El silencio volvió, pero esta vez se sentía cálido, íntimo, casi protector. Sarocha respiró hondo, y se atrevió a preguntar lo que la inquietaba desde antes. «¿Tú e Irene están juntas?». Rebeca abrió mucho los ojos y luego se echó a reír. Una risa sincera, suave, contagiosa, que rompió parte de la tensión de la habitación. «¿Qué?». «No», negó de inmediato. «Para nada. Somos amigas. Creo que es mi única amiga aquí». Sarocha sintió un alivio inesperado. Un alivio que no debía sentir, pero que se coló entre su pecho como un rayo cálido. «Comparto departamento con otras dos chicas», continuó Rebeca, «pero casi no nos vemos. Cada una hace su vida con tal de que el dinero de los gastos llegue a fin de mes. Irene es la única persona que siento cerca». Sarocha asintió,
dejando escapar un leve suspiro. No le gustaba admitirlo, pero el alivio fue inmediato. No quería imaginarse a Rebeca con alguien más. Aprovechando la apertura de la conversación, Rebeca preguntó con suavidad: «¿Y tú? ¿Estás saliendo con Eng?» Sarocha soltó un bufido divertido y nervioso al mismo tiempo. No, rió. Solo somos amigos. Rebeca respiró hondo. Y se notó. Era tan evidente que Sarocha la miró de reojo, notando cómo cada pequeño gesto de la joven la atravesaba. Durante horas siguieron conversando. El mundo exterior desapareció entre truenos y relámpagos. El tiempo parecía haberse suspendido para ellas. Sarocha habló de su adolescencia, de los límites impuestos por sus padres, de sus fracasos y aciertos, y finalmente de aquella noche que cambió todo. «Quedé embarazada por una borrachera estúpida», confesó. Tenía 19 años. Fue una época horrible, confusa, llena de miedo. Pensé que mi vida se había terminado. Rebeca la observaba con atención, conectada a cada palabra, a cada respiración. Pero, continuó Sarocha, con voz más suave, me equivocaba. Porque esa época oscura me trajo a Song. Mi luz. Mi felicidad más grande. Lo mejor que he hecho en mi vida. Rebeca sonrió con ternura y un dejo de melancolía. Lo haces increíble, dijo. Se nota cuánto la amas. Sí, susurró Sarocha. Y por eso te agradezco a ti. ¿A mí?, preguntó Rebeca, sorprendida. Sarocha se atrevió a rozar el brazo de Rebeca. Una caricia ligera, casi imperceptible, pero suficiente para que ambas se tensaran. Gracias por aparecer, dijo. Por traer alegría a mi hija, a mi casa. Rebeca negó suavemente, con los ojos brillantes. Gracias a ustedes, respondió con voz temblorosa. Estar aquí es lo más cercano que he tenido a una familia. Sarocha la miró. De verdad la miró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no podía controlar. Deseo, ternura, conexión. Algo prohibido, que sabía que debía ignorar. Rebeca también lo sintió. Sus respiraciones se sincronizaron. Sus manos se movieron casi sin querer hacia el mismo lugar. Sus miradas se atraparon. Podrían besarse. Si una de las dos se inclinaba apenas unos centímetros, ocurriría. Pero Sarocha, consciente del peligro, se levantó de golpe. Es hora de dormir», dijo apresurada. Ya es tarde. Rebeca parpadeó desorientada, pero asintió. Sarocha la acompañó al cuarto de invitados. Le dio un abrazo torpe, rápido, como si tuviera miedo de sostenerla demasiado. «Buenas noches, Rebeca». «Buenas noches, Sarocha». Sarocha salió casi huyendo. Cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando con fuerza, como si hubiera corrido una maratón. A pocos pasos, Rebeca se dejó caer en la cama, con una mano en el pecho. Su corazón no cabía en su pecho. Dos mujeres, separadas por menos de 3 metros, pensando exactamente lo mismo. La cercanía había sido demasiado peligrosa, pero por razones distintas. Rebeca creía que Sarocha jamás se fijaría en alguien como ella. Sarocha creía que Rebeca era demasiado joven, demasiado pura, y además mujer, y ella no sentía atracción por las mujeres. O al menos, eso pensaba. Mientras afuera la lluvia seguía golpeando los ventanales, dentro del departamento, algo había cambiado para siempre. Un hilo invisible acababa de formarse entre ellas, y ninguna de las dos podía borrarlo. Capítulo 17. Una mañana distinta. La tormenta había desaparecido. En su lugar, el cielo de Bangkok mostraba una luz pálida, fría, que se filtraba a través de las persianas y dibujaba líneas de claridad sobre el suelo de madera del departamento. El aire olía a lluvia reciente, mezclado con un leve aroma a café y a pan tostado que todavía flotaba desde la noche anterior. Pero a pesar de la calma exterior, adentro algo seguía vibrando con intensidad. Algo que ninguna de las dos sabía exactamente cómo manejar. Algo que había quedado suspendido entre ellas desde la noche anterior y que ahora se sentía más presente que nunca. Rebeca fue la primera en despertar. Sus párpados se abrieron lentamente, y lo primero que notó fue el silencio. El silencio absoluto de un hogar que parecía contener la respiración. Y entonces lo vio, la luz del sol entrando por la ventana del cuarto de invitados, proyectando un patrón de rayos que se extendían sobre la cama. Su corazón aún latía con fuerza,
recordándole la cercanía de Sarocha de la noche anterior. La memoria del abrazo torpe, del roce accidental del brazo, de la mirada que se sostuvo un segundo demasiado largo, seguía grabada en ella como un tatuaje invisible. Se incorporó con cuidado para no despertar a Song, quien aún dormía plácidamente a su lado. En la madrugada, Song se coló en el cuarto pidiéndole dormir con ella. La niña estaba acurrucada en la manta, con un pequeño peluche entre los brazos, y su respiración era profunda y rítmica, un metrónomo suave que contrastaba con la tormenta de emociones en Rebeca. La joven se levantó, caminando con pasos ligeros hacia la ventana, y miró afuera. El mundo parecía normal, tranquilo, ajeno a todo lo que había pasado en ese departamento la noche anterior. Pero ella no se sentía normal. No podía ignorar el peso de lo que había ocurrido, la intimidad compartida, y la sensación de que algo estaba cambiando para siempre. En otra habitación, Sarocha también despertó. Lo hizo con un sobresalto. El recuerdo de Rebeca, tan cerca, tan vulnerable, seguía latiendo en su pecho. El contacto de sus manos, la calidez de su voz, incluso el aroma de su cabello, todo seguía allí, como una sombra imposible de ignorar. Sarocha se incorporó lentamente, mirando alrededor de su cuarto. La taza de café que había preparado antes de acostarse aún estaba sobre la mesita de noche, fría, pero con un rastro de aroma que la hizo sonreír débilmente. Se vistió con cuidado, como si el simple acto de ponerse ropa pudiera contener de alguna manera la ansiedad que sentía. Mientras lo hacía, no pudo evitar pensar en Rebeca, en lo joven que era, en lo diferente que era de todo lo que había conocido antes, en la valentía con la que había hablado la noche anterior, y sobre todo, en cómo algo dentro de ella se había despertado, algo que había estado dormido demasiado tiempo y que ahora gritaba silenciosamente. Cuando finalmente bajó al living, encontró a Rebeca ya allí. Se había sentado en el sofá con una taza de café caliente entre las manos, con la vista perdida en la ventana, como si estuviera buscando respuestas en el cielo gris. No hablaron de inmediato. Solo se miraron, midiendo silenciosamente la distancia entre ellas, y sintiendo que cada respiración compartida era un acto de complicidad y riesgo al mismo tiempo. Song fue la que rompió el silencio. Se despertó de repente, estirando los brazos como un pequeño gato perezoso, y lanzó un buenos días que llenó el departamento de una energía que contrastaba con la tensión entre las dos mujeres. Rebeca sonrió débilmente, y Sarocha se inclinó para besarle la frente. Fue un gesto sencillo, maternal, pero cargado de algo más. La sensación de que la familia podía sentirse en lugares y momentos inesperados. ¿Quieren desayuno?, preguntó Sarocha, intentando mantener la voz firme, aunque en el fondo sentía que cada palabra temblaba un poco. Sí, dijo Song de inmediato, saltando del sillón. Quiero panqueques. ¿Y tú?, preguntó Sarocha a Rebeca, con un tono casual, intentando ignorar la manera en que sus ojos se encontraron demasiado tiempo. Cualquier cosa está bien, respondió Rebeca, con la voz un poco más baja de lo normal, y sus manos apretando la taza como si pudiera sostenerse a sí misma con ella. Mientras Sarocha comenzaba a preparar los ingredientes para los panqueques, Rebeca se levantó del sillón y se acercó a ella para ayudar. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que sus hombros se rozaran ocasionalmente, mientras movían juntos la masa en el bol. Cada contacto, aunque mínimo, hacía que ambas contuvieran la respiración, conscientes del deseo que burbujeaba bajo la superficie de la cortesía y la amistad. ¿Quieres leche?, preguntó Sarocha, tendiéndole el cartón a Rebeca. Sí, gracias, respondió ella, con un hilo de voz que hizo que Sarocha contuviera un pequeño suspiro involuntario. Hubo un instante de silencio. Solo el ruido de la lluvia que estaba empezando a caer nuevamente en las calles, y el chisporroteo del sartén calentándose. Y entonces, como si fuera inevitable, Rebeca habló. Anoche fue diferente, dijo, sin atreverse a mirar directamente a Sarocha. Sarocha asintió lentamente. Lo sé, susurró. No esperaba sentirme así. Ambas se miraron finalmente. No hicieron falta palabras. Sus miradas se decían más que cualquier frase posible. La noche anterior había cambiado algo. Había cruzado límites invisibles, había creado una intimidad que ninguna de las dos podía ignorar.
Song, como si tuviera un sexto sentido, se movió entre ellas, trayendo un pequeño bol de frutas y colocando los cubiertos en la mesa. «Miren, hice todo yo solita», dijo orgullosa. Se detuvo un segundo y miró a Rebeca con una sonrisa traviesa. «¿Les gusta mi desayuno sorpresa?». Rebeca sonrió ampliamente, y Sarocha la miró de reojo, notando cómo la niña se convertía en cómplice involuntaria de la cercanía que ambas compartían. Song no entendía exactamente lo que había cambiado entre las dos, pero lo sentía, y su presencia hacía que todo fuera menos peligroso y más natural. Mientras desayunaban, las palabras empezaron a fluir. Hablaban de cosas triviales, la preparación de los panqueques, la música que Song quería escuchar, el clima que comenzaba a despejarse. Pero entre cada frase, entre cada sonrisa, había silencios cargados. Miradas que se encontraban y se apartaban, gestos que rozaban lo prohibido sin llegar a cruzar la línea. Después del desayuno, Song se levantó y corrió hacia la sala con su peluche en brazos. «Vamos a ver dibujos», exclamó feliz. Sarocha y Rebeca la siguieron con la mirada, y al verlas juntas, la niña se inclinó hacia Rebeca y susurró: «Me gusta cuando estás cerca de mami». Rebeca sintió que su corazón se aceleraba, y Sarocha, aunque intentó mantener la compostura, se sintió atrapada por la intensidad de la frase. Song, sin darse cuenta, había señalado lo que ambas evitaban decir: la atracción, la complicidad, la conexión profunda. Más tarde, mientras la niña jugaba, Sarocha y Rebeca se encontraron nuevamente solas en la cocina. Esta vez, con la ventana abierta dejando entrar el aire fresco de la mañana. Sarocha apoyó la espalda en la encimera y suspiró. Rebeca permaneció a pocos pasos, observándola, con la taza de café todavía caliente entre las manos. «No puedo», dijo Sarocha, con la voz temblorosa. «No puedo dejar de pensar en ti». Rebeca tragó saliva. El corazón le dio un vuelco. «Yo tampoco», susurró. Ambas se acercaron un poco más. Sus manos se rozaron, ligeras, apenas perceptibles. Y en ese instante, la certeza de que algo estaba cambiando para siempre se volvió imposible de ignorar. Pero entonces, Song apareció de repente detrás de ellas, con una sonrisa traviesa y el peluche en alto. «Miren lo que hizo el osito». Interrumpió todo, y de repente el peligro de la cercanía se convirtió en risa y normalidad. Sarocha y Rebeca se miraron, con los corazones latiendo al unísono, y supieron que aquella mañana no solo marcaba un nuevo día, marcaba un nuevo comienzo, porque la tensión no resuelta, los silencios incómodos y la cercanía imposible de ignorar ya habían hecho su trabajo. Habían sembrado algo que ninguna de las dos podía borrar, y Song, sin saberlo, se había convertido en la cómplice perfecta. La chispa que mantenía la distancia soportable, la que las hacía sentir que todo podía ser normal, mientras el deseo y la curiosidad crecían lentamente bajo la superficie. Mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, ambas entendieron algo con claridad. No había vuelta atrás. Capítulo 18. Lo que comienza a despertar. La puerta del departamento se cerró detrás de Rebeca con un leve clic, pero aquel sonido pareció despedazar el pequeño mundo cálido que habían construido las últimas horas. Song se quedó de pie en la entrada, con los ojos muy abiertos y el cuerpo rígido, como si no pudiera aceptar que Rebeca realmente se marchaba. «¿Ya se fue?», preguntó la niña, con la voz temblorosa, mirando a Sarocha como si la respuesta pudiera cambiar algo. «Sí, amor», respondió Sarocha con suavidad, agachándose para quedar a su altura. «Rebeca tiene cosas que hacer. Tiene su casa, sus responsabilidades, su música». Song bajó la mirada, apretándose las manos contra el pecho. «No quería que se fuera», susurró. Sarocha sintió que aquel pequeño dolor infantil le atravesaba el pecho. Ella también había sentido la ausencia apenas la puerta se cerró. No quería pensar en ello, pero lo hacía. Pensaba en Rebeca demasiado. «La veremos pronto», dijo finalmente. Acarició la mejilla de Song, intentando que la niña se sintiera segura, pero la tristeza seguía allí, flotando en sus ojos grandes y oscuros. «Vamos donde los abuelos», propuso entonces. «¿Puedo contarles de Rebeca?», preguntó Song con una chispa de ilusión. «Claro que sí», sonrió Sarocha. «Les encantará escucharte». Song sonrió, aunque aún con un rastro de tristeza, y fue por su mochila. Mientras tanto, al otro extremo de Bangkok.
Rebeca respiró profundo al entrar en su departamento. La luz del lugar le pareció distinta, más fría, como si algo de ella se hubiera quedado en el hogar de Sarocha sin pedir permiso. Se dejó caer en el sillón, cerró los ojos y apoyó la cabeza hacia atrás. El olor de Song aún estaba en su ropa. La voz de Sarocha aún parecía vibrar cerca del oído. El calor de la cercanía de ambas la seguía envolviendo. Era absurdo. Era peligroso. Era inevitable. Se tapó la cara con las manos. «¿Qué me está pasando?», susurró, sin reconocerse en su propia voz. Su teléfono vibró. Era Irin. «Llegaste bien». Rebeca escribió sí, pero se quedó mirando la pantalla sin enviar el mensaje. Otra vibración. «Song debe estar llorando. Esa niña te adora». Rebeca sonrió con tristeza. «¿Y tú también?» «¿O no?». El mensaje de Irin no era malintencionado, pero le cayó como un golpe en el estómago. Rebeca lo dejó sin responder. En la casa de los padres de Sarocha. La casa familiar era cálida, amplia, con fotos en las paredes y olor a té de jazmín. Apenas cruzaron la puerta, los abuelos de Song salieron a recibirla. «Mi niña preciosa», exclamó el abuelo, levantándola en brazos. Song rió agitada por la emoción, y empezó a hablar tan rápido que nadie podía seguirle el ritmo. «Abuelo, leímos cuentos. Rebeca canta. Y toca guitarra. Y canta mejor que tú. Y me hizo panqueques y...». El abuelo fingió un infarto de inmediato, llevándose la mano al pecho. «¿Cómo que canta mejor que yo? Imposible. Rebelión en esta casa». Song se dobló de risa, golpeando suavemente su hombro con las manos. Sarocha observaba la escena desde la entrada. Sonrió, pero había algo en su pecho que no dejaba de palpitar con fuerza. La palabra Rebeca en boca de su hija transformaba todo lo que había vivido en las últimas horas en algo más real, más peligroso. La madre de Sarocha apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño. «Hija, qué gusto que viniste», dijo abrazándola. «Te ves bien». La manera en la que lo dijo hizo que Sarocha sintiera un ligero cosquilleo de alerta. «Todo está bien», mamá respondió rápidamente. La madre la observó con una mezcla de ternura y sospecha. «¿Vienes sola? ¿O viene contigo?» Sarocha casi se atraganta con su propia saliva. «¿En?», repitió confundida. «¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas?» «Nam me dijo que estaban saliendo», dijo la madre, casual pero afilada. «Pensé que lo traerías a casa». Sarocha negó inmediatamente, casi con demasiado entusiasmo. «No, solo somos amigos. Nada más. Nunca va a ser más que eso». La madre arqueó una ceja, cruzándose de brazos. «¿Y hay alguna razón para eso?» Sarocha sintió el color subirle por el cuello. No quería esa conversación. No estaba lista. «Mamá», intentó decir, buscando una excusa. Pero su madre la conocía demasiado bien. «Te veo distinta, hija», dijo con serenidad. «Más luminosa. Más feliz. Tú y Song». El corazón de Sarocha dio un vuelco tan fuerte que le dolió. «Mamá, no empieces. No voy a forzar nada». Cariño, sonrió la madre, tocándole suavemente el brazo. «Solo quiero que sepas que, si hay alguien, quien sea mientras te haga bien, yo voy a apoyarte. Siempre». Sarocha tragó saliva, mirando hacia el patio donde su padre hacía reír a Song con un baile ridículo. Esa felicidad, esa luz, ese origen. «¿Podrías cuidar a Song un rato?», preguntó de pronto, intentando salir de la conversación. «Tengo que hacer unas cosas». La madre asintió, comprendiendo más de lo que decía. «Por supuesto». Sarocha besó a Song en la cabeza, sintiendo un tirón en el corazón cuando la niña dijo: «Mami, Rebeca va a venir con nosotras otro día. Dile que venga. Yo quiero que venga». Sarocha sonrió, pero su voz se quebró apenas un poco. «Sí, amor, veremos cuándo». Song volvió al patio. Su risa quedó flotando en el aire. Sarocha salió de la casa con pasos rápidos. El aire fresco de la tarde golpeó su rostro, pero no calmó el torbellino dentro de ella. Había una voz insistente en el fondo de su mente. «¿Por qué no puedes sacarla de tu cabeza? Rebeca». Su sonrisa, su historia, su forma de mirar a Song con una ternura que atravesaba cualquier escudo. Y la manera en que había confesado su dolor, su soledad, su valor. Sarocha había sentido algo que no conocía, algo que no tenía nombre.
Y le daba miedo. Sacó el teléfono y llamó a Nam. «Nos vemos en el café de siempre», dijo, intentando mantener la normalidad en su voz. «¿Todo bien?», preguntó Nam. «Sí, solo, necesito hablar». La verdad era otra. Necesitaba entender qué demonios estaba sintiendo. Mientras caminaba, Sarocha pensó en las palabras de su madre, en la luz que decía ver en ella, en el hecho de que esa luz, si era real, tenía un origen que ella no se atrevía a decir. Rebeca. Y aunque intentara frenarlo, aunque intentara ocultarlo, aquello ya había comenzado, y no había forma de detenerlo. Capítulo 19. Lo que nadie se atreve a decir. El café estaba lleno, pero no de una manera ruidosa. Era el tipo de lugar que mantenía un ambiente suave, casi acogedor, donde las conversaciones parecían flotar a media altura y nunca llegaban a convertirse en murmullo. Aún así, a Sarocha le parecía imposible escucharse a sí misma. Se sentó en la mesa junto a la ventana apenas llegó, como si necesitara la posibilidad de escapar en cualquier momento. No sabía exactamente por qué había llamado a Nam. Lo que sí sabía era que no podía quedarse en casa de sus padres un minuto más. No después de la conversación con su madre. No después de cómo Song no dejaba de mencionar a Rebeca. Y definitivamente no después de la forma en que su corazón había reaccionado. Más luminosa. Más feliz. Su madre siempre había tenido esa habilidad molesta de leer lo que ella no quería que se viera. Pero esta vez había sido demasiado. Demasiado exacto. Demasiado certero. Sarocha miró hacia la puerta justo en el instante en que Nam entraba con su bolso colgado al hombro. Al verla, Nam sonrió, pero al acercarse y ver la expresión de Sarocha, su sonrisa se convirtió en preocupación. «¿Ya, qué pasó?», preguntó apenas dejó su bolso sobre la silla. «Tienes esa cara». Esa cara de mi madre me leyó la vida otra vez. Sarocha soltó un suspiro que llevaba horas conteniendo. Nam se sentó sin esperar invitación. «Cuéntamelo todo», ordenó, con esa mezcla de autoridad y cariño que solo ella sabía usar. Sarocha apoyó los codos en la mesa y se frotó la frente. «No sé por dónde empezar. Por donde te empezó el ataque de pánico, supongo». Sarocha levantó la cabeza para protestar, pero Nam ya la estaba mirando con las cejas levantadas. No tenía caso negarlo. No fue un ataque de pánico. Ajá. Nam se cruzó de brazos. «Te conozco desde que teníamos trenzas y rodillas peladas. Eso fue un ataque de pánico». Sarocha respiró profundamente. «Mi mamá dijo cosas. Siempre dice cosas. Es su talento». «¿Qué dijo esta vez?». Hubo un silencio breve, tenso. Sarocha eligió las palabras con cuidado, aunque sabía que con Nam no servía esconder nada. «Me preguntó por En». Nam arrugó la nariz. «Ay, no. De nuevo con ese pobre hombre». «¿Qué hizo esta vez?». La respiró cerca. «Nam». Sarocha reprimió una risa nerviosa. «No seas así. Él es buena persona». Sí, buenísimo, generosísimo y cero tu tipo». «No tengo tipo». «Ay, por favor». «Claro que tienes tipo». «Pero bueno», continúa. Sarocha bajó la mirada, incómoda. «Mi mamá dijo que tú le había contado que me estaba viendo con él». Nam alzó las manos como si se defendiera en un juicio. «Ella me preguntó. Me interrogó. ¿Qué querías que dijera?». «No voy a mentirle a tu mamá, se da cuenta de todo. Además, yo solo dije que estaba saliendo con personas, no exactamente con En». Ella asumió el resto. Sarocha cerró los ojos un instante. Y luego me preguntó si había alguna razón para que yo no quisiera estar con él. Nam la miró directamente, como los años de amistad la habían entrenado para hacerlo. «¿Y qué le dijiste?». Que no había ninguna». Nam apoyó la espalda en la silla, cruzó los brazos y dejó caer la cabeza hacia atrás, con un suspiro dramático. «Mentiste fatal». Seguramente lo notó. «Lo sé», murmuró Sarocha. Nam volvió a inclinarse hacia el frente. «Entonces dime la verdad a mí. ¿Cuál es la razón?». El corazón de Sarocha dio un salto doloroso. El nombre de Rebeca se dibujó en su mente con una claridad insoportable. Pero decirlo en voz alta era otro nivel. Lo intentó evitar. Lo intentó negar. «No lo sé, Nam». «Si sabes», dijo Nam suavemente. «Es complicado. Las cosas complicadas también se pueden decir en voz alta». Sarocha bajó la mirada a sus manos, que jugaban con la servilleta sin control.
He estado confundida. Desde que apareció Rebeca, completó Nam. Sarocha levantó la cabeza como si le hubieran dicho un secreto que no debería saberse. Nam, amiga, dijo ella, apoyando una mano sobre la de Sarocha. Llevo semanas observándote. Te pones nerviosa cuando la mencionan. Te pones ansiosa cuando le toca ir a cuidar a Song. Te arreglas más cuando la verás. Y lo peor, no te das cuenta de que lo haces. Sarocha se puso rígida. No estoy sintiendo eso. ¿Qué es eso?, preguntó Nam con una calma aplastante. Sarocha se quedó sin aire. No podía decirlo. No podía permitir que la palabra tomara forma. Nam la observó con ternura. Llevaba años siendo su refugio, y no la iba a dejar sola en este momento. Dime qué temes, susurró. La respuesta salió rota. Todo. Nam apretó su mano. Empieza por 1. Sarocha cerró los ojos. La diferencia de edad, murmuró tensa. Es mucha. Rebeca no es una niña, Sarocha. Es adulta. Más madura que la mitad de la gente que conoces. Eso no es suficiente. Entonces, preguntó Nam con suavidad. Yo no soy, Sarocha tragó saliva. No soy la clase de persona que siente eso por una mujer. Nam se apoyó en la silla pensativa. Esa frase suena como si vinieras de 1998, respondió. No eres la clase de persona porque nunca te había pasado. Ya está. La vida es así. A veces te sorprende donde menos lo esperas. No es una sorpresa, Nam. Es un error. La palabra cayó entre ambas como una piedra. Nam no se enfadó, pero su mirada se volvió infinitamente más seria. Un error, repitió. Ella es un error. Sarocha se tensó al oírlo así. Algo dentro de ella se revolvió con violencia. No, ella no, susurró. Entonces no te mientas. Hubo un silencio largo. Muy largo. Tanto que Sarocha sintió que si hablaba el mundo la escucharía. No puede pasar nada, dijo finalmente. Tengo a Song. Tengo una vida complicada. No puedo arriesgarla. ¿Y ella te pidió algo?, preguntó Nam. Rebeca te pidió que arriesgaras tu vida. No admitió. Ella solo está ahí. Y yo no sé qué hacer con lo que siento. Nam la miró con un cariño profundo, de esos que no juzgan, solo acompañan. Sarocha, no necesitas decidir nada hoy. Pero sí necesitas dejar de correr. Lo que sientes no va a desaparecer porque salgas con Eng o con el primo del vecino o con el tipo del supermercado. Yo no corro, susurró. Te estás escapando de ti misma, respondió Nam. Y esa es la peor huida de todas. Sarocha apartó la vista hacia la ventana. Las luces de la calle parecían más brillantes esa noche, como si la ciudad supiera algo que ella todavía intentaba negar. Nam respiró hondo. Mira, dijo con voz suave. Te voy a decir algo como tu amiga, no como tu consejera sentimental. No hay nada de malo en sentir. No te hace menos madre, menos mujer, menos adulta. No te quita nada. Te suma. Te despierta. Y eso es lo que tu mamá vio hoy. Sarocha se estremeció. Porque la verdad era una herida abierta. Te vio feliz, continuó Nam. Más ligera. Más tú. Y tú sabes exactamente por qué. Sarocha cerró los ojos. La imagen de Rebeca apareció sin pedir permiso. La sonrisa suave, la manera en que la miraba sin darse cuenta, la ternura con Song, la forma en que se habían mirado esa noche de tormenta. Eso la estaba matando y reviviendo a la vez. Abrió los ojos con dificultad. No quiero hablar de esto, murmuró. Pero ya lo estás haciendo, dijo Nam con suavidad. Y me alegra, porque por fin estás siendo honesta. Sarocha iba a responder, pero su teléfono vibró. Lo tomó casi con miedo. Era una foto. De su padre. Con Song. Los dos riendo. La niña con el peluche que había llevado. El mensaje debajo decía: tu hija no para de hablar de Rebeca. Dice que la extraña. Sarocha sintió un nudo en la garganta tan intenso que casi le impidió respirar. Nam lo vio. Lo entendió todo sin que ella dijera nada. ¿Ves?, susurró con ternura. No eres la única que está sintiendo algo. Al mismo tiempo, en casa de Rebeca, Irin estaba de pie frente al microondas, calentando arroz frito del día anterior, porque Rebeca llevaba 2 horas mirando la pared, sin pestañear demasiado. Ya, habla, dijo Irin, dejando el plato sobre la mesa. No me voy a ir de aquí hasta que me digas qué te pasa.
Rebeca se arrastró a la silla exhausta. No puedo dejar de pensar en ella. Irene no dijo nada. Solo esperó. Me fui, y sentí como si la dejara en medio de algo. Como si Rebeca cerró los ojos. Como si me necesitara. ¿Y tú a ella? El silencio fue una confesión. Sí, susurró Rebeca. Sí, creo que sí. Irene le tomó la mano. Entonces no estás tan perdida como crees. Pero no puede pasar nada, dijo Rebeca rápidamente. Ella es mayor. Tiene una hija. Y yo no sé qué soy ahora. ¿Eres alguien que está sintiendo algo bonito?, respondió Irene. Eso no te convierte en un monstruo. Rebeca sintió los ojos arder. Me da miedo que ella no sienta lo mismo, susurró. ¿Y si sí?, preguntó Irene, con la voz calma. Rebeca tragó saliva. Y no respondió. Porque la posibilidad la rompía y la salvaba al mismo tiempo. En el café, Sarocha y Nam se despedían. Song había llamado que ya quería volver a casa. Nam la abrazó y le pidió que dejara de huir de lo que sentía. Sarocha caminó hasta la casa de sus padres. Song corrió a abrazarla, y ambas se fueron a su departamento. Al llegar, Song dormía en la parte de atrás del carro. La tomó entre sus brazos y la llevó a la cama. Luego se fue a su cuarto. Esa noche, dos mujeres distintas, en dos lugares opuestos de la ciudad, intentaron dormir sin éxito. Una luchaba contra el sentimiento que creía prohibido. La otra intentaba no ilusionarse con lo imposible. Y ambas, sin quererlo, sin admitirlo, sin aceptarlo todavía, estaban empezando a enamorarse. Capítulo 20. La distancia que duele. Sarocha tomó la decisión más difícil que había considerado en meses. Necesitaba distancia. Distancia de Rebeca, de lo que había sentido durante esa noche de cumpleaños, de esa cercanía que la había dejado temblando. El recuerdo seguía anclado en su piel. La forma en que Rebeca la había mirado, esa mezcla imposible de ternura, admiración y algo más, algo que ella no se atrevía a nombrar. Esa noche no había dormido. Se había dado vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de Song, sintiendo una presión en el pecho que no sabía explicar. No podía permitir que eso creciera. No cuando ella no se sentía preparada. No cuando una parte de sí misma insistía en decirle que aquello no era posible. Así que, cuando por fin se armó de valor, tomó el teléfono y redactó un mensaje corto, formal, casi frío. Rebeca, esta semana no necesitaré que vengas. Puedes considerarlo como vacaciones con sueldo completo. No se te descontará. Gracias. Lo leyó 3 veces. Luego una cuarta. Cada palabra le pesaba, le arañaba la garganta. Pero aún así lo envió. La decisión estaba tomada. Era lo más sensato. Era lo más seguro. Era lo correcto. O al menos, eso intentaba convencerse. Rebeca recibió el mensaje justo después de almorzar, cuando ya se estaba preparando para salir hacia el departamento de Sarocha y Song. Llevaba la guitarra en la mano afinada, lista para tocar esa canción que había practicado la noche anterior pensando en Song. Y, sin querer admitirlo, pensando en Sarocha. Cuando vio la notificación, el corazón le dio un vuelco. Abrió el mensaje y lo leyó en silencio. Sintió un nudo en la garganta, como si algo dentro de ella se desmoronara de forma lenta e inevitable. Vacaciones. Gracias. El tono formal, la distancia, la frialdad, todo le decía que Sarocha estaba retrocediendo, que algo se había roto, que había una pared nueva entre ellas, una que Rebeca no sabía cómo trepar. Respondió únicamente. Está bien. No podía decir más. No quería sonar herida, aunque lo estaba. No quería parecer dependiente, aunque lo era. No quería confesar lo que sentía, aunque ya era demasiado tarde. Esa tarde, por primera vez desde que comenzó a trabajar allí, no salió rumbo al departamento. Se quedó sentada en su cama con la guitarra en el regazo, sin tocarla, sintiendo que las cuerdas parecían demasiado frías. Miró la pared, luego miró la ventana, luego el teléfono. No sabía qué esperar. No sabía si esperaba algo. La semana comenzó a extenderse como un océano lento y silencioso, una corriente que arrastraba todo lo que ella había intentado ignorar. Las mañanas no cambiaron para Song. Seguía acompañando a su madre a la oficina, dibujando en un cuaderno, cantando, contando historias a los empleados que la adoraban. Pero las tardes eran otra cosa.
Apenas terminaban de almorzar, Song comenzaba a removerse inquieta en su silla, mirando de reojo la puerta de cristal de la oficina o el reloj del celular de su madre. «¿Hoy veré a Rebeca?», preguntaba con esa vocecita llena de ilusión que siempre iluminaba la oficina entera. Sarocha, con el corazón estrujado, debía sostener la mentira una y otra vez. «Rebeca está ocupada esta semana, cariño. Vendrá después». Song asentía, pero no lo entendía. Tenía esa edad donde las ausencias duelen, pero todavía no se saben explicar. Cuando llegaban a casa, la niña arrastraba los pies como si cada paso pesara más que el anterior. Se dejaba caer en el sofá sin la energía habitual, comía su merienda en silencio y abrazaba más fuerte su peluche favorito. «La extraño, mami», susurraba con la mirada perdida. «¿Por qué no viene?». Sarocha sentía que cada palabra de su hija le arrancaba un pedazo del pecho. «Todo está bien, cariño», murmuraba acariciando su espalda. «Solo está ocupada». Pero incluso Song parecía intuir que había algo más. Una sensación que los niños captan sin saber nombrarla. La tensión invisible entre las personas que aman. Para Rebeca, las tardes se convirtieron en una tortura suave y constante. A esa hora, su cuerpo ya estaba acostumbrado a un ritual. Preparar su mochila, revisar las partituras, atarse el cabello, elegir los cuentos o actividades del día para Song. Pero esa semana solo se quedaba en su habitación, mirando el reloj avanzar con lentitud insoportable. Intentaba leer, intentaba estudiar, intentaba componer, pero nada funcionaba. Cada vez que miraba el teléfono, su corazón se aceleraba, para luego hundirse un poco más al ver que no había mensajes. Lo que más le dolía no era la distancia en sí, era imaginar el rostro de Song al no verla llegar. Era escuchar en su mente esa vocecita diciendo su nombre. Era pensar en Sarocha, en el motivo real detrás del mensaje. «Es porque no siente lo mismo, porque se arrepintió, porque yo arruiné todo». Había algo cruel en descubrir sentimientos propios, justo cuando la otra persona huía. Para Sarocha, la primera tarde sin Rebeca en casa fue un desastre emocional. El departamento se sentía distinto, más grande, más silencioso, más vacío. Song jugaba, pero nada parecía llenar el espacio que antes ocupaban la risa de Rebeca, su voz, su guitarra, su aroma dulce y familiar. Cada cosa que la niña hacía, cada dibujo, cada canción improvisada, cada anécdota la arrastraba de vuelta a ella. Sarocha se repetía: «Es lo mejor, es demasiado joven, y es mujer. Yo no soy eso, no puedo ser eso, no debo ser eso». Pero su cuerpo sabía que estaba mintiendo. Y su corazón también. Para distraerse, hizo lo peor que podía hacer: buscar otra salida. «Nam», le dijo esa misma tarde, llamando a su mejor amiga. «Puedes seguir organizándome citas. Las que sean. No quiero pensar en nada». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Nam no era tonta. Sabía exactamente lo que estaba pasando. «Otra vez en eso», respondió con una mezcla de sorpresa e indignación. «Sarocha, no necesitas distracción. Necesitas aceptar lo que sientes». «No quiero hablar de eso», cortó Sarocha, demasiado rápido. «¿De qué?», insistió Nam, suave pero firme. «De ella». El nombre no se mencionó, pero flotó en el aire como una verdad innegable. «Solo ayúdame, por favor», pidió Sarocha, casi suplicando. Nam suspiró profundamente. «Está bien. Yo veré qué puedo hacer», aunque lo que iba a hacer no se parecía en nada a lo que Sarocha esperaba. Nam organizó las citas con precisión. Nada de personas agradables, nada de perfiles compatibles, nada de buenas opciones. Solo idiotas. Una colección cuidadosamente seleccionada de malas ideas. La primera cita sería con un hombre tan narcisista que parecería enamorado de su propio reflejo. La segunda con alguien que haga chistes inapropiados y se ría solo, esperando aprobación. La tercera sería peor, un idiota que hable mal de los niños. Nam sonreía mientras planificaba su estrategia. Al final del cuarto día de ausencia de Rebeca, Sarocha estaba desenredando el cabello de su hija después del baño, cuando escuchó la pregunta que le partió el alma. «¿Rebeca ya no quiere venir?». El peine se detuvo entre los rizos de Song. «Claro que quiere», dijo Sarocha, con un nudo en la garganta. «Solo está ocupada». Song apoyó la cabeza en su hombro.
Sus ojos estaban tristes, más maduros de lo que deberían para su edad. Yo la extraño, susurró. Sarocha la abrazó fuerte, más de lo necesario. Yo también, cariño, yo también. Fue la primera vez en la semana que dijo la verdad en voz alta. Al otro lado de la ciudad, a esa misma noche, Irene observó a su amiga mientras cenaban. Rebeca no hablaba, no miraba su plato, no sonreía. Solo empujaba la comida con el tenedor, sin hambre, sin energía. Irene dejó los cubiertos en la mesa. Rebeca, ¿puedo hacerte una pregunta sin que te enojes? Rebeca levantó la mirada lentamente. Irene, no estoy de humor. ¿Tiene que ver con ella? El tenedor cayó sobre el plato. El silencio se volvió denso. Con Sarocha, insistió Irene, con voz suave, cuidadosa. Rebeca cerró los ojos. Era demasiado evidente. Demasiado transparente. Irene se acercó y le tomó la mano. Solo quiero saber si estás bien. Rebeca tragó saliva. Le temblaban los dedos. No sabía cómo decirlo, cómo admitirlo, cómo enfrentar lo que llevaba días intentando negar, hasta que finalmente las palabras salieron en un susurro roto. Me gusta. Irene parpadeó. ¿Qué? Rebeca levantó la mirada. Sus ojos estaban brillantes, llenos de miedo, tristeza y vulnerabilidad. Me gusta Sarocha, repitió, casi en un hilo de voz. La confesión quedó suspendida en el aire, enorme, definitiva. Irene no dijo nada al principio. Solo la observó con una mezcla de ternura y comprensión. Luego asintió. Te entiendo, dijo, sincera. No estás sola. Rebeca se llevó las manos al rostro y respiró hondo, temblando. Pero ella no siente lo mismo, murmuró. Se está alejando. Yo lo siento. Y es mi culpa por confundirme. Irene la rodeó con los brazos, abrazándola con fuerza. A veces las personas se alejan cuando más sienten. No cuando dejan de hacerlo. Rebeca lloró. No un llanto escandaloso, sino uno silencioso y profundo. Uno que solo se permite frente a alguien que te conoce de verdad. Mientras tanto, en otro departamento de Bangkok, a la misma hora, Sarocha estaba recostada en su cama, con Song finalmente dormida a su lado. La habitación estaba oscura, demasiado silenciosa, demasiado honesta. Miró el techo como si ahí pudiera encontrar respuestas. Pensó en Rebeca, en cómo sonreía, en cómo la miraba, en cómo la hacía sentir, y, por primera vez en toda la semana, dejó escapar un susurro tan bajo que casi no lo escuchó ella misma. La extraño, pero inmediatamente se corrigió, como si quisiera borrar lo que acababa de decir. No, no la extraño. Era la mentira más grande que se había dicho en su vida, y el eco de la voz de Song, diciendo yo la extraño, retumbó en la habitación, recordándole que la verdad, tarde o temprano, iba a alcanzarla. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.